Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Sancte Michael Arcangele. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Queridos hermanos en la iglesia, por favor acompáñenme a atravesar el Golfo de México y arribar a la capital espiritual de América, como la nombró San Juan Pablo II, específicamente a la casita que mandó a construir nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen de Guadalupe, y allí encontrarnos con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe en el Tepeyac, Ciudad de México, para tratar un tema muy doloroso: los sacerdotes cancelados. Esta noche me acompaña nuevamente Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe. Buenas noches, Monseñor. Muchas gracias por acceder nuevamente a compartirnos su tiempo y su caso. Sea bienvenido a En la Iglesia. Muchas gracias, Rafael Núñez. Un placer compartir la vida de la Iglesia en los momentos actuales y la vida de muchos sacerdotes, y también mi propia experiencia, que la comparto con mucho gusto, porque pues entre hermanos podemos compartir nuestra experiencia, nuestro caminar como cristianos que queremos ser fieles a la verdad de Cristo. Saludos a ti, a tu audiencia. Felicidades nuevamente por tu programa. Monseñor, sí, déjeme preguntarle en qué situación está actualmente el caso que se le sigue, donde además por una causa ficticia de que está escandalizando o ha escandalizado. Bueno, y era la pregunta que me hacías, ¿no? O sea, de que si podemos decir que escandaliza. Bueno, leamos la declaración, y aparte de la declaración, yo sí pediría a alguien, si tiene alguna acción que yo haya realizado que cause escándalo, pues que lo diga, pero el esclarecer un tema, cuando un tema es muy difícil, esclarecer un tema también es difícil, pero esclarecer el tema quiere decir, si tú tienes la responsabilidad de ser perito en teología, si tienes la responsabilidad de ser un pastor al cual se le dirigen preguntas para orientar la vida espiritual, pastoral, en la confesión, en la vida de la diócesis, si además eres un pastor que tienes que estar atento a ser fieles a todo lo que te enseñaron en el seminario y proclamas la verdad, eso no es un escándalo. Escándalo, hemos dicho, es llevar a otro al pecado. Edificar es a veces corregir, es a veces denunciar, y a veces eso no es del agrado.
proféticamente aquel muchachito, el profeta Daniel, se pone a gritar ante el juicio que habían realizado sus mayores a la casta Susana, y dice: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Lo tiene que gritar. Si no lo hubiera gritado, no hubiera pasado. Hubieran matado a la casta Susana, se hubiera realizado la injusticia, y hubiera sido él cómplice débil de una injusticia que además se había vuelto habitual. Entonces, creo que alguien tendría que decir: las homilías de un servidor todas están grabadas y videograbadas o por escrito. Se puede señalar fácilmente si uno ha faltado en algún caso. Yo no conozco nada de esto, ¿verdad? Y el proceso ha terminado. El proceso ha terminado, por lo tanto, si no existen actas, quiere decir que no existe, o que no lo han descubierto ni lo han podido señalar. Es un caso relativamente fácil porque es público, porque ahí están las homilías, porque ahí están las personas. Entonces, ¿cuál es el estado actual del proceso? Y eso me parece bien señalarlo, que los procesos jurídicos en todo el mundo, en lo civil y también en lo canónico, tienen un principio que se llama principio canónico de preclusión, que significa que se va avanzando en las etapas, ¿verdad? Por ejemplo, una etapa es fijar la acusación. No puede ser que hoy la acusación es de una manera y mañana es de otra, porque entonces nunca acabaríamos. Claro. No puede ser tampoco que se presentan pruebas y después no dieron resultado y se va la sentencia y después no gustó y se vuelven a presentar pruebas y otra vez. No, tiene que ir avanzando y decir: si esto ya terminó, ¿ya hay más pruebas? No, ya no hay más pruebas. Entonces se cierra esa fase, y así sucesivamente. Entonces, ahorita el proceso ya terminó, se llama la fase instructoria. Ya se supone que se presentó las acusaciones, se presentaron pruebas de esas acusaciones, se presentaron defensas, se presentaron todos los argumentos, y hay unas actas y hay un principio que se dice que todo lo que se vaya a determinar en ese proceso es en base a lo actuado y lo probado. Significa lo que está en actas. Lo que no está en actas no lo puedes meter después, porque si no, nunca acabarías, y porque si no, entonces se presta a ser absolutamente injustos. Eso lo prohíbe el mismo derecho canónico. Hay que tener un debido proceso. Y entonces, si en actas, yo pregunto, si en actas, primero, no hay un esclarecimiento de una acusación concreta canónica en sentido estricto. Las acusaciones canónicas no son insinuaciones, no son algo que yo oí, algo que me parece, sino es precisa la acusación contra tal canon, en base a tal hecho, en base a tal prueba, en base a tales testigos, existe este delito y está tipificado como delito canónico. Si no existe una elaboración, de una estructuración, de una acusación canónica concreta, donde se diga en base a este hecho, por ejemplo, el escándalo, en tal fecha, en tal lugar, tal persona oyó esta homilía, se transcribe la homilía y esto causa escándalo por esto y este motivo. Si eso no está en actas, y ya no puede estar porque ya se cerró la fase instructoria, entonces pues quiere decir que no existe, que no se puede juzgar en base a es que me dijeron, es que yo oí, es que me parece. El juez está, o quien haga las veces de juez, porque aquí no es que sea un juicio, ya lo dijimos, es extrajudicial, el que lo va a determinar será el obispo del lugar, o el arzobispo, o en este caso un obispo auxiliar, etcétera. Tiene que apegarse a la objetividad de lo probado y de lo actuado. Si no se apega a eso, es inválida, mismo derecho canónico lo dice, es inválida esta decisión. Entonces la instrucción ya se cerró, ya se acabaron todas las investigaciones y no hay un testigo en contra. No hay un testigo que la única pregunta que se le hace, bueno, no es testigo mío, en contra mía. Yo tengo muchos testigos a favor, eso es algo importante, pero en contra mía
Solo le preguntan cómo conoció usted al padre Juan de Dios Olvera. Eso es toda la pregunta, eso es todo lo que hay en el expediente. Y pues habría que ver, no hay esa formulación clara, también se llama la formulación de un dubium, o sea, algo que se va a discernir si sí o si no, para ver si se cometió o no se cometió un delito, tampoco lo hay. No hay una relación de hechos, circunstancia, tiempo, lugar, que puedan ser delictivos. No hay tampoco, si no hay eso, pues entonces no hay hechos, y si no hay hechos no puede haber pruebas, y tampoco hay testigos. Entonces, ¿cómo se fundamenta todo esto? Hay una enumeración de algunos cánones, ¿verdad? Pero no se especifica, cada canon puede tener varias figuras delictivas, no se especifica la figura delictiva concreta. Entonces, pues ante todo esto, pues se llega como a una ambigüedad, como a un no tener un fundamento para algo más. Tampoco hay lo que se llama que un delito esté subsumido, o unos hechos o unas pruebas en un determinado canon, es decir, que el canon lo tipifique como algo delictivo y como un delito acreedor a una sanción canónica. Entonces, si yo digo, pues es que a mí me gusta mucho ir al fútbol americano y yo le voy a los de Miami, pero eso no está en ningún canon, no puede ser delito, no puede ser delito. Entonces, no se trata de una acción buena o mala, eso lo juzga la moral. El derecho canónico lo que juzga son delitos, y para eso tienen que estar configurados como delito en base a ciertos hechos, ciertas pruebas que tienen que ser, otra vez, determinadas en acta. No esa palabra, no esa que a mí me pareció que era así. Entonces, si ya la instrucción ya se cerró, el proceso ya terminó, hasta donde haya ahorita en las actas algo, no habría un delito que perseguir. Pero quiero añadir algo más que es muy importante y que nos conecta con lo que ya habíamos hablado un poco del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Resulta que toda la investigación previa, así se llama, que se hace en torno a un servidor y a mi relación con Mater Veritatis Salutaris, y el delito que se finca es por apoyar a esa declaración, cuando en ningún momento se ha probado que sea algo incorrecto. Wow. No hay nada que se haya probado que sea algo incorrecto. Pero por si fuera poco, tenemos el documento desde antes del proceso. Entonces no se explica por qué se realizó el proceso. El documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es un tribunal supremo en la Iglesia, que no puede opinar contra la fe, porque se supone que es para la fe. Si opina contra la fe, deja de tener toda validez, ¿verdad? Bueno, y allí hace las veces de peritaje. Es el único peritaje que hay en relación a Mater Veritatis Salutaris, y ahí se dice, bueno, no se señala ningún delito contra la fe. Pero algo muy importante, en el expediente impropiamente es puesto como el inicio de la causa, cuando en realidad se hace toda la investigación previa, absolutamente toda, abarcando todo, y se manda todo a la opinión de la doctrina de la fe. Y la doctrina de la fe dice, no vemos un delito, y se va a archivar esto. Y esto sucede al final de la investigación, entonces haría las veces de un dictamen. Y en cambio, se inicia un proceso, pero ¿en base a qué? Si la Congregación para la Doctrina de la Fe te dice, en base a la investigación previa, no hay un delito aquí un delito contra la fe no lo hay, entonces ¿en base a qué se comienza otro proceso? Y entonces se vulnera otro principio que se llama en latín non bis in idem, o sea, no dos veces, y menos 3, y menos 4, y menos 5, vas a investigar sobre lo mismo. No puedes hacerlo. Es un juicio, no se realizó, no hubo condena, allí se deja.
Entonces, después de eso es lo que quiero señalar, después del documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que se recibe en el arzobispado el 3 de octubre y el 6 de octubre ya se está iniciando un proceso, cuando la Doctrina de la Fe te dice, pues yo no tengo nada que hacer y yo archivo el caso. Entonces, ya se investigó todo, después de eso no hay hechos nuevos. No hay hechos nuevos. Y entonces ¿a qué responde, monseñor, esta persecución? Porque yo no le veo otro nombre. Y este castigo, porque de alguna manera usted ha sido castigado al sacarlo, inclusive, de, por decirlo así, de la nómina, para que me entiendan mis oyentes, de la nómina de la arquidiócesis. Usted ya no aparece como canónigo de la Basílica de Guadalupe. Bueno, exactamente, es decir, después de esto no hay nada nuevo, entonces en cierta manera han sido puros documentos un poco procesales, un poco de formalismos, ¿verdad? Sí ha habido un interrogatorio para aclarar muchas cosas, pero realmente si el proceso no tenía fundamento, no tendría por qué ni siquiera haber iniciado. Claro, si alguien quisiera presentarse y publicar y decir por qué, y que lo hagan por escrito, porque lo escrito está, script est, ¿verdad? O sea, está escrito y puedes defenderte. Si son solamente palabras, no se puede porque dijiste una cosa, dijiste otra. Lo dejas por escrito, te puedes defender, por eso están las actas, por eso es en base a lo actuado y lo probado, y los argumentos en estos casos de procesos canónicos no son de autoridad, no son porque lo digo yo, nadie, sino porque tienen que argumentar y configurarse de acuerdo al derecho canónico, ¿verdad? Entonces esta consulta a la Congregación para la Doctrina de la Fe la hace directamente el cardenal arzobispo Carlos Aguiar Retes, y el proceso, es algo curioso, no lo inicia él, lo inicia un obispo auxiliar. Entonces, creo que todo esto de ir pasando la cosa de cosa en cosa y de mano en mano, creo que se puede desvirtuar. Entonces, abordo lo que tú me estás diciendo, porque sí es verdad que oficialmente hubo un comunicado donde tu servidor ya no aparece como un canónigo de la basílica, y al respecto, tomando en cuenta que la canonjía es un oficio, a lo largo de la historia ha tenido muchas valencias, muchos significados, pero digamos el más simple actual es un oficio eclesiástico. El canon 184 nos dice que el oficio eclesiástico se pierde por transcurso del tiempo prefijado. En el caso de la canonjía no hay un tiempo prefijado. Si no hay nada particular, sigues por siempre como canónigo. O bien por cumplimiento de la edad determinada por el derecho canónico. Es decir, son 6 causales, llevamos una, la segunda por edad. Todavía tu servidor no tiene los 75 años que obligan a todos los cardenales, obispos, arzobispos y párrocos de todo el mundo a presentar su renuncia. Entonces, una segunda causal que no es válida. Por renuncia, tu servidor no ha renunciado a la canonjía. Por traslado significa que se me asigna un otro oficio. No sé, teníamos un canónigo en la basílica que fue nombrado obispo. Entonces se le da otro oficio y entonces es trasladado. Tu servidor no ha sido trasladado. Por remoción, explícitamente hay un canon que dice que no se puede remover a menos que sea un oficio estable, a menos que se haga un proceso canónico. Y la última causal es por privación del oficio, como un castigo, como una pena, pero requiere también un proceso canónico. Entonces, hoy por hoy, no habiéndose terminado ningún proceso canónico hacia tu servidor, es imposible que pueda haber una remoción. Entonces, si alguien sí se ha planteado públicamente que un servidor ya no es canónigo, esto caerían en un delito canónico
y hasta civil, que se llama prejuzgar la causa. Están aplicando sanciones y penas cuando todavía el proceso ni siquiera se termina, ¿no? Sería como alguien que está en un juicio o todavía ni le hacen juicio, ya lo están castigando, es una pena anticipada. Entonces, esta parte no es así, no debe ser así. Está prejuzgando una causa y aplicando sanciones anticipadas cuando en realidad no es así. Entonces, esto jurídicamente es improcedente, ¿eh? Es improcedente. Si después se quieren acomodar las cosas para decir, bueno, aterrizamos en que le vamos a quitar la canonjía, bueno, pues ya veremos qué se hace, ¿verdad? Se puede hacer una apelación, pero habría que demostrar que el proceso tiene fundamento. De otra manera, todo esto no puede proceder, ¿no? Y de hecho, el proceso no es para determinar si un servidor es canónigo o no es canónigo. No es para eso. Pero se ve en hecho, en facto, se ve un abuso. Es claro, porque si ninguna de las 6 causales que establece el Código de Derecho Canónico se ha cumplido, ¿por qué usted no aparece? Así es, así es. Es una violación. Ahora, solo esta, ya yo entiendo ya 2 irregularidades en este proceso. ¿Hay alguna otra? Bueno, sí hay diversas irregularidades. Solo termino de esto. El ser canónigo es un honor, sobre todo porque es para la Virgencita de Guadalupe. El serlo, no serlo, pues San Juan Diego nunca fue canónigo, pero era un servidor de la Virgen de Guadalupe. Yo no me apego a este oficio, simplemente estoy señalando que es improcedente lo que se ha hecho. Pero si el día de mañana quisieran quitarme absolutamente todo título, no me pueden quitar el sacerdocio, aunque ya dijimos, hubiera una dimisión del estado clerical, etcétera. Ya dijimos que es un poco como fictio juris, pero somos sacerdotes in eternum y el timbre de gloria no está en ser canónigo, en ser monseñor, en ser absolutamente nada. El timbre de gloria está en ser fieles a Cristo y ser indignamente, pero humildemente, servidores de la Virgencita de Guadalupe para nuestro pueblo de Dios. A semejanza de San Juan, vamos a los talones, a San Juan Diego. Es un santo, es el vidente de la Virgen de Guadalupe, es el servidor por excelencia de la Virgen. Y esta canonjía está en función directa de la Virgen de Guadalupe, así que estamos en sus manos, de esto no es problema. Solamente señalo que jurídicamente, canónicamente, es improcedente y que incluso es objeto de un delito al prejuzgar una causa, porque allí están las fechas, el proceso todavía no se ha concluido y ya se están aplicando ciertas cosas. No sé si, como lo has señalado, por alguna intencionalidad, pero se están aplicando. Ya, es lamentable porque creo que es una constante en los juicios o en los procesos que se están llevando a tantos sacerdotes. Y es muy lamentable, pero muy lamentable. Monseñor, le voy a hacer una pregunta, lo ha dicho y lo ha manifestado, pero quiero desde lo más profundo de su ser, como sacerdote, como un hombre que ha dedicado su vida a pastorear las ovejas y el rebaño que el Señor ha puesto en sus manos. En lo personal, ¿qué hay dentro qué hay en el pensamiento de Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo ante esta situación? Bueno, antes de contestar directamente la pregunta, yo quisiera decir que la idea de hablar y de dialogar, y conste que no somos inmediatos, no somos primarios, porque ya llevamos más de 2 años en este proceso.
y no sea una reacción primaria, sería al otro día una conferencia de prensa o no, hay que dialogarlo, dejarlo de cantar, dejar que las personas vayamos asumiendo procesos, ideas. Pero a mí me parece que es muy importante dar la cara en todo, a afirmar que no tenemos un delito ni civil ni canónico para ser perseguidos, que queremos ser fieles a la Iglesia de Cristo, que los temas que se han abordado son temas de salvación. A veces dicen, bueno, este señor es muy delicado, o ¿por qué es así sensible y ha protestado contra una situación así? Más de 35 años de sacerdote, y yo te podría contar muchas anécdotas en las que sufres injusticia y las sufres con alegría por la Iglesia, porque dices, bueno, así suceden las cosas y no importa. Pero cuando no podemos, cuando se transgrede la fe, es la línea roja, la defensa de la fe, ahí sí no podemos callar, ni siquiera somos nosotros, es la fe de la Iglesia. Entonces, no es que seamos delicaditos, sino que es que queremos que la fe se le dé toda la importancia. Es una importancia salvífica, de salvación. Si alguien, un divorciado vuelto a casar, se muere dentro de 8 días y yo no le advertí que ese no era camino de salvación, si alguien le dio rienda suelta a sus tendencias de homosexualidad, siendo bautizado, siendo católico, siendo discípulo de Cristo, no le puedo decir, ese es un camino de salvación. Yo no soy el juez, yo mismo tengo que decir, yo tengo mis pecados y los tengo que corregir, porque si no me corrijo también voy en vías de perdición. No, de ninguna manera yo puedo ser el juez, ni puedo decir yo soy mejor que los otros, de ninguna manera. Pero sí me toca no ser perro mudo, sino advertir a los demás. Lo dice también el profeta Ezequiel muy claramente, te pediré cuentas a ti, el otro morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas. Eso es muy claro. Hay otros temas también, por ejemplo, el tema del celibato. Yo estoy convencido que no es una simple medida disciplinar, es una medida que nos conecta existencialmente con el sumo sacerdote, que es Cristo. Entonces, allí también tenemos que ser muy responsables en reflejar esta imagen de nuestro Señor. Al final de todo, es defender la palabra de Cristo, defender su evangelio, defender la verdad de salvación, defender la verdad por la cual Él quiso venir a este mundo y morir por nosotros. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Y eso le costó la cruz. Él vino con su evangelio, su palabra. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, pero a mí me toca defender ese evangelio, no traicionar ese evangelio, aunque todos digan otra cosa, yo no puedo traicionar a Cristo. Y hacer un llamado al diálogo entre sacerdotes y con nuestros obispos. El ministerio del episcopado es algo esencial, como aquel que confirma en la fe. Es algo esencial. De ninguna manera pretendemos suplantar este ministerio, pero sí quisiéramos ese diálogo en busca de la confirmación de la verdad de salvación. Y entonces, en ese sentido, cuando tú dices, bueno, si el asunto hubiera un delito canónico en esto, si es tan claro, ¿por qué llevamos más de 2 años y no se puede decir estás condenado por este delito canónico? Puede venir en cualquier momento un documento, no lo sabemos a qué tenor venga, pero tendría que venir. Yo soy partidario de que se transparente todas las actas, porque no hay nadie más implicado. No hay nadie. No están implicadas otras personas. Y si alguna hubiera que sintieran que esté implicada, pues quiten esa hojita. Pero que se publique absolutamente todo para que haya total transparencia. Si hubiera algún delito, yo creo que ya sería evidente después de 2 años y meses que llevamos, como para decir, ya, pues esto es acreedor a una sanción.
Desde el principio nadie nos acusó, nos presentamos ante el arzobispado, insistimos en el diálogo, nosotros pedimos que se hiciera ese diálogo sin tener ninguna acción criminal desde el punto de vista canónico ni civil, y por eso es que en ese momento firmamos como una convicción de fe Mater Veritatis. Lo volveríamos a hacer y estamos dispuestos a hacerlo como un testimonio humilde, pues, de un servidor que quiere ser servidor de la palabra de Dios y que no puedo, aunque quisiera. Si tú me lo preguntaras como simple humano y mortal, a lo mejor te diría, pues mira, cerremos los ojos y dejemos las cosas así, que cada quien haga lo que crea, pero no es esa la doctrina de Cristo. Entonces, no lo podemos hacer, aunque quisiéramos, no lo podemos hacer. Si yo digo, es que yo quisiera que toda la humanidad se salvara, sí lo deseo, pero no te puedo decir, es que no hay condenación, es que no hay vías de condenación, porque estaría traicionando a Cristo. Y yo no puedo ser más misericordioso que Cristo. Cristo vino a decirnos, nos advirtió de la existencia de una salvación y de la existencia de una condenación y de la existencia de una fidelidad y una responsabilidad personal para que tú vayas al cielo o al infierno. Tienes todo para ir al cielo. Si no quieres, por tu libre albedrío, irás al infierno. Dios no te obliga a fuerzas. Entonces yo en mi mortalidad y en una chiquita bondad diría que todos se salven, eso me gusta, pero no podría decir entonces no hay infierno, porque yo no soy más que Cristo, ni soy más misericordioso que Cristo. Es un absurdo, sería una herejía, sería una aberración. Entonces, Monseñor, y déjeme decirle, yo no le creería. Obvio, por tu propio interés, interés. Y eso, nosotros que hemos estado casi 20 años, más de 20, casi, 35 de sacerdote, pero en parroquia, como párrocos responsables, cerca de 20 años en diversas parroquias, y sabemos que la gente, aunque tú le digas, mira, tú eres divorciada, vuelta a casar y todo esto, vente, acércate a comulgar, todo muy bien, la Virgen te ama mucho, ellos en el fondo no te creen y a veces por fuera también te lo dicen. Nuestros hermanos homosexuales, ha habido muchos hermanos ejemplares en el sentido de decir, yo no toco este tema ni lo propugno para nadie, es un tema mío y es un tema que tengo que arreglar con Dios. Entonces, diríamos, si yo le digo, no te preocupes, no hay ningún problema, es más, ven, te hago la bendición, todo lo que tú dijiste, no me creería. Diría, este padrecito lo que quiere es que le dé una buena limosna, ¿verdad? No, y lo que quiere es que yo me chamusque en el infierno. Sería horrible, ¿verdad? Sería horrible. Bueno, con esto yo diría, no puedo yo desdecirme, y esto se puede tomar como oficial, desdecirme de la declaración Mater Veritatis Salutaris. En nuestras defensas hemos explicado todo lo que se nos ha preguntado al respecto. Si es necesario, esclarecemos aún más, pero el proceso ya terminó, ya todo terminó, solo se está esperando el dictamen final, que es una hojita donde se dice sí o no, etcétera, que es apelable porque es falible, eso se entiende, eso lo entiende el derecho canónico, y es apelable en distintas instancias, y al final todavía habría que chequearlo, revisarlo con la teología y con el criterio máximo salus animarum maxima lex del último canon del derecho canónico. La salvación de las almas es la ley máxima en la Iglesia. Eso está establecido oficialmente por el derecho canónico, y si es Mater Veritatis algo que está llamando tu atención para la salvación, con humildad, junto con muchos hermanos laicos y sacerdotes también, lo reafirmamos, lo ratificamos. Y finalmente quiero decir, hay algo
bueno, esto es importante, esta ratificación es importante porque no podemos después de un proceso canónico decir, bueno, es que ahora ya resulta que los divorciados vueltos a casar sí pueden vivir en la gracia de Dios viviendo en adulterio. Eso es herejía. Ni una pareja homosexual, cristiana, católica, bautizada puede decir yo me voy a salvar si yo sigo realizando actos homosexuales como un camino habitual y que creo yo que voy por un camino de salvación. No es así. No sé si se respondió tu pregunta, Rafael. Sí, se respondió, pero no me ha dicho, monseñor. ¿Qué cosa hay? Sí, bueno, bien, sí, perdón. Perdón, nuevamente, sí, perdón, retomo lo que tú me dijiste. Y antes, simplemente unas palabritas en latín, que quiero decir, antes todavía de responder a lo tuyo, dice, actori non probando reus absolvitur, que significa, si el que te acusa, que en este caso es el arzobispo de México, no prueba, el reo debe ser absuelto. El reo debe ser absuelto. Es un principio canónico, jurídico y además universal, ¿verdad? Entonces, si no hay pruebas, ¿y quién tiene la carga de la prueba? El que acusa. Él es el que tiene que decir, este señor causó escándalo. ¿Qué lugar? ¿Qué fecha? ¿Ante quién? ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde están los lugares? Etcétera. ¿Qué es lo que hay en mi mente? Qué bueno, te agradezco mucho. En mi mente no hay pelea. Tengo que defenderme, perdón, pido disculpas. Quien me conozca en México, no me gustan las discusiones, no me gusta, pero me tengo que defender, perdón, disculpas, porque se trata de mi sacerdocio, se trata del servicio al pueblo de Dios, pero se trata también de la fe de la Iglesia Católica, por la cual yo me metí al seminario, quise dar mi vida como sacerdote. Entonces, pero yo no quiero pelear, yo quiero comunión. Y para alguien se le puede hacer difícil la comunión dialogando. Creo que es el único camino. Hay que dialogar, hay que decir las cosas educadamente, caritativamente, citando las fuentes teológicas y canónicas al respecto. Y bueno, San Pedro aguantó esta corrección de San Pablo y es un acto de humildad que todos estamos llamados a imitar. Si en algo estamos obrando mal, hay que humildemente pedir a Dios la gracia para poder corregir. Pero no hay un ánimo de pelea, hay un ánimo de que la iglesia sea sacramento de salvación, que sea un faro de luz. Y no es un ánimo de protagonismo, no, de ninguna manera, sino, pues no sé si a alguien le guste ser protagonista cuando es perseguido en absoluto, ¿verdad? Creo que no es un protagonismo alegre, ¿no? Y como ni agradable. Ni agradable. Entonces, no, lo que queremos es comunión con nuestro presbiterio. Yo amo a mi presbiterio, he sido encargado del clero, y son los años muy felices de mi vida haber estado con los sacerdotes y seguir estando y promover el sacerdocio, las vocaciones, el seminario, los servicios a la curia, los servicios al seminario, los servicios en parroquia, los servicios a los fieles, los servicios a los enfermos, etcétera. De eso se trata, porque la vida es muy corta. Esto lo acabamos de ver en una lectura. La vida es muy corta, nos dice San Pablo, y nuestros ministerios y nuestra vida útil en esta vida es muy corta, se acaba muy pronto y tenemos que dar cuentas a Dios. Ahí pido realmente su oración para que un servidor pueda dar buenas cuentas a Dios de todas nuestras acciones. Si nosotros en alguna situación que aunque no sea pública, que aunque nadie conozca, somos infieles a Cristo, hemos perdido la batalla. Claro, definitivamente. Monseñor, fíjese, yo
he leído la declaración Mater Veritatis Salutaris. Yo no soy juez ni soy parte de ese proceso, pero desde la visión de una persona laica con un poquitito de instrucción y curioso por las cosas de la fe, me apego y acojo 100% los planteamientos que hace la declaración. Y si hay alguna manera de hacerlo público y que quede constancia donde yo pueda afirmar en esta postura, me gustaría hacerlo. Lo que también quiero decirle es que me he dedicado y este canal lo he puesto al servicio de todos los sacerdotes que han sido injustamente cancelados, y que aquí sea una plataforma, una tribuna, un ambón, por decirlo en términos que lo manejemos todos, donde cualquier sacerdote cancelado pueda expresar la ilegalidad o lo injusto del proceso. Si usted conoce cualquier otro caso de algún sacerdote que esté pasando en una situación similar, déjele saber que en la iglesia estamos interesados de conocer su caso. Le agradezco eso. Lo otro es que quiero públicamente meterlo en un compromiso, y es que estudiemos públicamente la declaración Mater Veritatis Salutaris. Claro que sí, Rafael. Es una obligación del pastor enseñar la doctrina católica a aquel que se lo solicita. Mater Veritatis no tiene un mérito por sí misma, sino porque está compuesta de enseñanzas de la Iglesia, citas de Juan Pablo II, citas del cardenal Ratzinger, citas de la Sagrada Escritura. Entonces, en esa medida, se puede ilustrar, y es una obligación, repito, obligación enseñar, pero también, y esto es una obligación difícil, decir la verdad, no decir esto me lo callo porque sería políticamente incorrecto. No podemos decir eso, tenemos que confesar la verdad de Cristo, con humildad, porque nosotros somos pecadores que ejercitamos un ministerio en favor de los demás. Somos, como decía San Agustín, somos ovejas con ustedes. Y a veces ustedes nos dan mayor testimonio y también a veces, curiosamente, mayor claridad, pero es una obligación. Entonces, sí, está bien la petición. Hay por ahí en el derecho canónico, adelantito del canon 212, los derechos de los fieles laicos. Y dentro de esos derechos está el ser ilustrados en las verdades de la fe. Y eso trae una obligación paralela para los pastores de enseñar esas verdades de fe. Es una obligación, porque ahí no dice tiene derecho de él solito ser autodidacta, y no, de recibir la formación conveniente. La Iglesia le da ese derecho a los fieles laicos y a los bautizados, que es un derecho y es una obligación, pero ese derecho implica la obligación de aquellos que tenemos el ministerio de enseñar el Evangelio, de enseñarlo. Así que absolutamente cuenta con todo eso, Rafael. Muy bien, pues vamos a ejercer ese derecho y esos deberes, y vamos a estudiar Mater Veritatis Salutaris. Y creo que ya lo anuncié en un programa anterior, no recuerdo en cuál,
que vamos a poner la declaración a manera de audiolibro, para que todo aquel que a lo mejor le cuesta o no tiene el tiempo de leerla pueda escucharla y de esa manera estudiarla. Entonces, pues quedemos en ese compromiso, Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, y no me resta sino agradecerle infinitamente el que haya aclarado esa opacidad que hay en su caso y la podamos mostrar en la iglesia. Y es triste que en la iglesia, a estas alturas de la historia de la iglesia, y especialmente en este pontificado donde todo se quiere aclarar, estén casos de sacerdotes cancelados en la oscuridad, en la opacidad, y no lo podemos permitir. Por lo menos en la iglesia, en este canal, no lo vamos a permitir. Monseñor Juan de Dios Olvera, en su proceso, en su caso, ¿ha sentido temor? ¿Ha sentido miedo? ¿Se ha sentido de alguna manera que su integridad física puede correr peligro? Miedo no hemos sentido, es decir, quizá precauciones sí, porque sí nos sentimos protegidos por la Virgen Santísima de Guadalupe de manera fehaciente. Ahorita no podría explicar, pero de manera fehaciente su protección es sensible, es palpable. Pero yo creo que las persecuciones en la iglesia sí implican el riesgo por la integridad física. No solamente en el caso de los mártires, que es evidente, en el caso de nuestros cristeros que les ha costado la vida dar testimonio, pero sí debemos de estar dispuestos incluso a dar la vida por dar testimonio de la fe. Pero en cualquier persecución, pensemos en estas grandes figuras de la iglesia, el cardenal Van Thuan de Vietnam, el cardenal Zen de China, etcétera, y en unas persecuciones más, diríamos, más elegantes, pero también hay peligro. Entonces, en mi caso, estoy consciente de que hay peligro por mi integridad física. No es que sea un miedo, un pavor o que me inmovilice, pero sí puede ser una realidad. Y sobre este tema ya me ha tocado declarar a quién hago responsables en caso de que hubiera algo contra mi integridad física por estos motivos de defender la fe y de tener que enfrentar procesos ante la iglesia. Te voy a mandar la referencia donde yo ya hice esa declaración en el pasado y que sigue vigente, para que, pues, ese es mi sentir, de acuerdo a lo que tú me preguntas, y que vuelvo a reafirmar, si hay un peligro, a lo mejor quizá de repente no inmediato, pero cuando esto se polariza como se está polarizando, sí puede haber un peligro, y creo que si no estamos dispuestos a dar la vida por la fe, desde que ves muy lejos el peligro dirías, yo no entro a nada, porque no quiero correr estos peligros, pero el Evangelio nos dice, el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la ganará, la conservará y será vida eterna. Pero aquel que la quiera conservar solamente por lo políticamente correcto, y por no quedar mal y por no tener ningún problema, al final perderá esa vida. Y le hago esta pregunta, Monseñor, porque tengo conocimiento de otros casos de sacerdotes perseguidos, cancelados, donde sí ha habido claramente y directamente a través de sacerdotes amenazas de muerte. Entonces, esa es la razón de mi pregunta. Así que, pues, confiamos en la protección de la Santísima Virgen María, en la protección de nuestro Señor y de todos aquellos cristeros que entregaron su vida, porque
ellos también nos protegerán. Hay una situación que se suele dar en esta situación desde el 2000 años atrás, desde nuestro Señor Jesucristo. Él fue totalmente inmaculado, inocente, y sin embargo tenían rabia aquellos que lo perseguían. Era una persecución rabiosa, como si Él les hubiera hecho algo. Y cuando se polarizan ciertas personas, se radicalizan, sí puede haber esos problemas y se percibe el odio, el entiendo en determinados casos. Entonces, eso es posible, a eso estamos expuestos, y pues lo que queremos es que a través del diálogo y de la oración podamos llegar a entender que somos hermanos, que somos aquellos que luchamos en una misma iglesia, dentro de una misma iglesia, pero que tenemos que esclarecer temas de la fe. Uh-huh. Y es lo que persigue la declaración que usted ha firmado, y que yo me adhiero a esa declaración y me gustaría convertirme en un firmante más. Así que muchísimas gracias, Monseñor, y espero que pueda dedicarnos tiempo muy pronto para estudiar en profundidad la declaración Mater Veritatis Salutaris. Su bendición final, sus palabras final, y terminamos con este programa de En la Iglesia. Un gusto, Rafael, y nuevamente encomendémonos unos a otros fraternalmente y esperemos que estas situaciones un poco difíciles pasen. El tiempo todo lo va remediando con la gracia de Dios, que pasen y que podamos realizar totalmente nuestro ministerio y fraternidad con nuestros hermanos laicos. La bendición para todos los que han participado en esta transmisión. Que Dios Todopoderoso nos conceda conocer a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y que la gracia del Espíritu Santo nos mueva a recibir y predicar y gozar su santo evangelio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén, eternamente. Amén. Esto ha sido, mis hermanos, En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Les recuerdo, muy pronto vamos a estar estudiando en profundidad la declaración Mater Veritatis Salutaris, y así usted podrá conocer el motivo por el cual se ha perseguido y se ha llevado a un proceso por 2 años a Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo. Hasta una próxima oportunidad, y que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca por siempre en sus corazones. Ven, Señor Jesús, En la Iglesia, firmes y fieles a la verdad. Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto. En la Iglesia,